fue lo que más te impactó de Palmasola? Los niños. Cuando yo llegué a Bolivia no entendía por qué había niños en la cárcel. Nunca había leído del tema. Siempre había trabajado o investigado temas de derechos humanos o derechos de los niños. Esto es Indomables y el día de hoy nos encontramos con una persona definitivamente excepcional. Ella es Lisa Corti. Lisa es licenciada en Relaciones Internacionales, periodista investigadora, conservacionista, experta en proyectos de derechos humanos, y el día de hoy vamos a hablar de algo que definitivamente debe ser comunicado a través de todos los medios posibles, y es por eso que te invité. Lisa, ¿cómo estás? Gracias, Lenka. Yo feliz de estar acá y de estar con una amiga como tú. Bueno, Lisa, yo sé que tú llegaste hace ya un buen tiempo a Bolivia. ¿Hace cuánto llegaste a Bolivia? Yo llegué hace aproximadamente 10 años. Ok. Llegué una semana antes de empezar la universidad y ahí, me vine a estudiar Relaciones Internacionales, terminé acá mi carrera, pero me enamoró mucho del trabajo que empecé a hacer y a pesar de las dificultades y las crisis, igual me encanta estar acá. Te pregunto, ¿cómo es que llegas a Palmasola? Bueno, nosotros, porque las dos estuvimos en la misma universidad y estudiamos lo mismo, sabemos que la Universidad NUR desarrolla mucho el área social, humanitaria, y teníamos siempre esta idea de que tenemos que hacer horas de trabajo social. Ya yo había ingresado un año antes de mudarme a Bolivia, había ingresado a la cárcel y fue cuando me vine de mochilera a Bolivia y tuve la fortuna de conocer un amigo periodista que el primer día que llegué a Bolivia me dijo: estoy ingresando a una cárcel, ¿quieres venir? Entonces, básicamente mi primer día en Bolivia fue en la cárcel. Yo terminé, eso fue en 2014, fui con un amigo que es también un primo, un colega y un maestro, y bueno, con él pude por primera vez ingresar a la cárcel, conocer todo el panorama. Hubo un motín adentro. Fue en esa época. Sí, fue una época donde había un poquito más de conflicto interno. Y como el motín era en la parte de hombres, nosotros estábamos adentro, nos advirtieron que iban a entrar los policías, nos dijeron: los vamos a llevar a la parte de mujeres mientras entran los policías. Y ahí yo me di cuenta que había mujeres, porque habíamos entrado directamente a la parte de hombres. Entonces, mientras se solucionaba el motín, todo el show, mi maestro periodista y yo emocionados en la parte de mujeres, ahí vi niños correr, vi iglesias, vi como un barrio, vi mujeres y me generó mucha curiosidad qué pasaba en esa área que yo no entendía. Y bueno, eso se quedó en mi mente hasta que volví a Bolivia y en la universidad tuve ya la oportunidad, a través de los trabajos sociales, de ingresar más por cuenta propia y era una curiosidad genuina de saber cómo vuelvo a entrar a la cárcel. Y aprendes cómo funciona un poco Palmasola a partir de todo este voluntariado. ¿Qué nos podrías decir de cómo funciona la cárcel, cómo funciona el voluntariado dentro de Palmasola? Bueno, en realidad no existe un programa de voluntariado propio del sistema penitenciario. Ok. El sistema penitenciario es a partir del gobierno central, el Ministerio de Gobierno, pero existen muchas ONG solidarias, muchas fundaciones solidarias que trabajan dentro para apoyar, yo diría que algunos elementos que quizás no puede abastecer el sistema penitenciario, porque al final sabemos que de por sí el Estado no tiene los recursos suficientes, ni siquiera para nosotros los libres, imagínense para las personas privadas de libertad. Entonces ahí entra el rol tan importante de las fundaciones, de las iglesias, de las personas solidarias que quieren aportar.
Entonces, cuando yo empecé a ingresar, yo no sabía cómo ingresar, no tenía permiso, iba como visita. O sea, yo hacía mis filas de horas y horas y horas. Eh, Me enganché del nombre de una chica y le dije, oye, te voy a visitar porque quiero ir a conocer. Te voy a visitar a ti, tú me cuentas qué tal y paso tiempo adentro. Y una vez estando adentro, pude ubicar una fundación que más o menos me interesaba y dije, mira, son poquitos, parecía que eran un grupito de mujeres. Y ahí las contacté y le dije, mira, me interesa quizás hacer voluntariado porque he estado ingresando como Como visita. visita por cuenta propia, simplemente para poder ver cómo ayudar, para investigar. Y ahí fue que conocí a Caterine, que ella es la directora de la Fundación Movimiento Libertad, que ya tú la conociste Sí. también. Es un amor de persona, es una mujer muy solidaria que ha dedicado toda su vida a dar al prójimo. Y bueno, ahí nos hicimos amigas. Yo le dije como que mi idea era hacer mis horas de servicio, pero adicionalmente quería seguir investigando de manera propia. Y ella me ayudó con mi carnet porque vio que yo tenía un compromiso de que quería ir seguido. Genuino. Exacto. No es que las fundaciones le dan un ingreso a cualquier persona, esos carnets se realizan con un compromiso que ya luego el sistema penitenciario ven que son voluntarios que van todo el año. Y esos carnets se realizan para los voluntarios que tienen un compromiso de ir seguido. Y ya luego hay personas aisladas que pueden ir para dar una donación grande a un evento de un día, ¿no? Pero sí existe un programa de voluntariado a través de fundaciones y ellas son las que gestionan con la cárcel. ¿Qué fue lo que más te impactó de Palmasola? Los niños. Cuando yo llegué a Bolivia no entendía por qué había niños en la cárcel. Nunca había leído del tema. Siempre había trabajado o investigado temas de derechos humanos o derechos de los niños. Me interesaba, en ese momento estaba investigando temas de trata y tráfico de niños, niños de la calle, y todo lo que tenga relacionado con niños en espacios de marginalidad. Entonces era como, ¿quiénes son? ¿Por qué están ahí? Entonces ahí me puse a investigar más y pude entender un poco más el concepto de que los niños están ahí porque es legal, están en la parte de mujeres y están ahí porque no tienen más dónde ir. Y porque ahí por lo menos las madres los protegen. Y son el último eslabón de los niños marginados, ¿no? Te pregunto, ¿cómo inicia la idea de crear talleres para las mujeres? ¿Qué fue lo que sucedió en medio? ¿Qué vivencias tuviste para crear el taller de arte terapia? En el proceso de mi investigación, yo siempre quería generar más espacios de intimidad con las mujeres. Ya yo realizaba arte desde mi espacio personal, ya hacía poesía desde mi espacio personal, pero siempre lo hacía desde una mirada crítica. No quería vincularme de un espacio, sabía que mi poesía y que mi manera de relatar la realidad era muy popular, muy crítica, entonces sentía que era un espacio donde ellas iban a conectar con mi poesía eh, versus otros espacios de poesía que quizás son un poquito más egocéntricos o clasistas, entonces no sentía que me vinculaba mucho con la poesía de mi alrededor. Y sentía que quería crear este círculo adentro y bueno, empecé el taller de poesía y libre escritura porque en mi investigación de otros talleres en otras cárceles que habían sido muy escasos, son una de las mejores formas, como a mí me ayuda a escribir, como a mí me ayuda la poesía, cómo yo puedo hacer que a ellas les ayude. Entonces, aprovechar no solo mi educación, sino este factor de terapia que me ha ayudado a mí para ayudar a otras personas que no tienen la posibilidad de ser ayudadas. ¿Y cómo se desarrolla el taller? O El sea, taller empezaste muy de golpe. tuve que conocer a las mujeres primero, bastante. Te digo, entré primero conociendo, sentándome, charlando con muchas mujeres allá, muchas jóvenes.
Y en ese proceso le dije a Caterine, mira, quiero hacer mi taller de poesía, este es mi cronograma que yo he desarrollado en una pedagogía popular feminista y quiero trabajar con las mujeres esto. Y ella estuvo encantada con el proyecto y me dijo, bueno, vamos a empezar. Y yo le dije, nosotros queremos que no sea muy estructurado, en el sentido de que las mujeres puedan ir, pero no sentir que tienen que pasar lista, no sentir que están obligadas, y que las que quieran vengan y las que no, que no. Y así fue, ¿no? Empezaron, a veces venían 5, a veces venían 10, a veces venían 15. Lo hacía una vez por semana. Después empecé a traer amigas que son poetas o que trabajan con arte terapia o con arte en general, como invitadas. Entonces ellas les enseñaban otras técnicas de poesía visual, de arte, cómo hacer fanzines, cómo dibujar sus poemas de otra estructura, que no sean simplemente escritos. Llevamos también una máquina de escribir para desarrollar más la poesía visual. La Fundación Movimiento Libertad cuenta con un espacio que es una biblioteca. Entonces, esta biblioteca permite un espacio más íntimo, más cerrado, y aprovechamos este espacio no solo para mejorar y traer más libros para las mujeres, sino para que en esta mesa haya un espacio cerrado, ¿no? Y más propio, y a las mujeres que conectaron con la escritura, pues les encantó y no faltaba. Y era un espacio más de terapia y de hablar entre nosotras, de leer poesía de mujeres, entre mujeres. ¿Qué descubres a partir del arte terapia dentro del círculo de mujeres en el PC2? Yo empecé un programa de piloto de diferentes proyectos de arte terapia que no eran solo de poesía. Entonces, en el proyecto de este año hicimos varios para ver cuáles funcionaban y cuáles no, y no rendirse en ese proceso. Entonces, hicimos sesiones de yoga, hicimos ciclos de cine cultural con la embajada, con AECID, con la Embajada de España. Hicimos diferentes proyectos así también de sonoterapia, cerámica. Entonces queríamos ver qué le gustaba a las chicas y cómo las chicas podían tener acceso al arte. También poder discutir quiénes tienen acceso al arte, quiénes tienen acceso a crear. Por eso queríamos traer artistas adentro y que ellos también pudieran reconocer cuáles son los privilegios del arte afuera y por qué el arte no está llegando a estos espacios que es donde más se necesitan, ¿no? Y eso fue la parte del proyecto piloto, y el que más funcionó fue el taller de libre escritura y de poesía, porque, bueno, era yo que lo daba y yo siempre estaba adentro, ¿no? Y tenías esa conexión desde el principio. ¿Cómo logras impactar en la vida de ellas? ¿Has podido ver resultados tangibles e intangibles de todos estos talleres? Nosotros hicimos algo muy interesante en este taller de poesía, en este proceso, que buscamos que ellas también, que sus poemas salgan de otra manera que solo impreso, que solo escritos. Ok. Entonces empezamos a hacer lecturas de poesía externas, donde yo leía los poemas de ellas. Y habían eventos acá, no sé, en Típica, en el centro, lo que sea, de poetas de Santa Cruz. Y en medio de estos eventos salía poesía de la cárcel. Entonces era una manera de incluirlas a ellas sin ellas estar presentes. Pero al mismo tiempo, en estos ciclos de lectura de poesía, algunas de las chicas empezaron a salir libres. Entonces yo las empecé a invitar a las lecturas. Entonces, ellas tuvieron la oportunidad de leer sus propios poemas, de leer los poemas de otras personas, de otras mujeres, frente a un público, ser escuchadas. El público quería conocerlas, quienes escribían. Los poemas son colectivo anónimos, significa que para protegernos entre todas no escribimos quién lo hizo, el poema. Y bueno, las personas de afuera, en las lecturas de poesía, también empezaron a escribir cartas a ellas en respuesta a sus poemas, diciéndole que las escuchan, que las valoran, que sus voces son escuchadas. Entonces,
Se crea más una conversación, un diálogo entre las personas y los poetas de afuera, las mujeres de adentro. Y bueno, muchas de ellas siguen siendo amigas muy cercanas mías. Tú has conocido algunas que han ido a las salidas, que seguimos en contacto. Entonces, la idea es que se vuelva una relación muy recíproca de aprendizaje mutuo, donde yo no estoy yendo o las personas que van a la cárcel no están yendo a dar algo e irse, Claro. sino a realmente poder ayudar a estas personas a transicionar post-cárcel. ¿Qué pasa después de la cárcel? ¿Cómo les ayudamos a romper ese prejuicio que no fuimos nosotros los que los construimos, pero estamos en ese proceso, ¿no? De que nosotros no seamos parte del prejuicio y que ellas también se sientan incluidas. Claro, porque más allá de la experiencia de rehabilitación que se supone sucede dentro de la cárcel, tiene que ser posible la reinserción. Exacto. Y la peor manera de salir es todavía sentir el prejuicio. Una mujer que sale libre no significa que ya salió libre, ¿no? Que le faltan muchas cosas y muchas barreras por superar, muchas rejas sociales y candados. Entonces, ese proceso también es cómo podemos liberarlas a ellas de que se sientan mal de decir yo estuve preso. Es muy difícil. Y el poema le permite eso, la lectura del poema permite eso y permite conectar a través de sus emociones y no a través del crimen. Lo que queremos es que las personas puedan conocer a las mujeres más allá de su crimen. Muchas no cometieron ningún crimen. Ok, me parece hermoso. Es definitivamente hermoso. Me estabas diciendo que lo que más te impactó de Palmasola fueron los niños. Y ellos se encuentran dentro porque pues es legal. ¿Qué otras situaciones conoces por las que los niños se encuentren dentro? Lo que pasa es que los niños tienen permitido eh, estar con sus madres en el PC2. Hay que dejar claro que la cárcel está dividida por eh, secciones o por PC, que son centros separados. Los hombres tienen como unos 4, 5, 6 y las mujeres tienen uno solo. Son minoría. Y hace años atrás no se daba el seguimiento correcto a ver dónde estaban los niños. Y los niños terminaron viviendo en la parte de los hombres. Y esto desencadenó un caso que se volvió muy polémico de una niña que fue violada en la parte de hombres. Y es porque, como no se le estaba dando seguimiento a Palmasola, seguimiento integral a lo que estaba pasando, y madres, o sea, papás vivían con sus niños en la parte de hombres, que es ilegal, y las mamás libres iban y vivían ahí por años. O sea, los niños se criaban con los hombres. Okay. Se salió de control, en este caso que se hizo a conocer por la prensa, y ahí todo el mundo pidió que se saquen a los niños. Saquen a los niños, saquen a los niños. Bueno, en realidad los niños solo de la parte de hombres están prohibidos. En la parte de mujer, cada país tiene un reglamento diferente, una ley. Hay países donde solo pueden estar hasta un año. Hay países donde pueden estar hasta 6 meses. Hay países que pueden estar 2, 6. Bolivia permite hasta los 6 años estar con sus madres. ¿Y por qué es esto, no? Es porque se sabe que los niños, es el desarrollo más importante de su crecimiento es de 0 a 6 años. Y necesitan tener una cercanía física con su madre. Su madre es el ser más importante de su vida y necesitan ese calor, ese cariño y ese desarrollo, ese amor que no reciben en ningún otro lugar. Entonces, a pesar de que están en la cárcel, ¿dónde más van a estar? No es lo mismo un niño que duerme todas las noches con su madre en la cárcel a un niño que duerme en un hogar de 0 a 6 años y nunca habrá recibido el amor de una madre. Ese desarrollo que tendrá más adelante va a influir muchísimo en su apego emocional cuando sea mayor, no haber tenido una madre. Entonces, no solo en Bolivia, ¿no? Esto es un estudio internacional del por qué los niños, a pesar de las circunstancias, el tema acá es que
realísticamente, los jueces, cuando pasa esto, cuando una mujer comete o no comete un crimen porque todavía no han sido sentenciadas, el juez o la jueza no toma el niño en cuenta en el proceso. El niño debería ser tomado en cuenta. Entonces, si hay un niño en el medio, en realidad, la última opción debería ser que la madre vaya presa. No deberían ir presas por cualquier caso. Deberían tomarse medidas alternativas como detenciones domiciliarias y demás. Okay. Deberían tomarse como última alternativa que una madre vaya presa, porque estás afectando a un niño. Entonces, el niño debería ser tomado en cuenta en el caso judicial, lo cual no pasa. Entonces, hay mujeres que no tienen sentencia, que están presas por casos menores, crímenes así muy básicos, y el niño cae en todo este proceso simplemente porque sí. Cuando en realidad el proceso debería ser tomado en cuenta el niño como el eje del caso. Hay que tomar en cuenta también que en Bolivia muchas personas terminan privadas de libertad sin una sentencia o juicio previo, ¿no? Se toma como medida el privarlas de libertad. Sí. Es un caso demasiado común que una persona va presa hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Y no es justo para nadie, ni para el niño, ni para la mamá, ni para nadie, porque estás viviendo en un lugar donde no hay dignidad y donde te va a marcar para siempre, duermas allá una noche o 500, ese estigma que te va a cargar de por vida o haber pasado por un espacio no digno, que no es justo, aunque seas inocente o no, es muy pesado y eso tiene mucho que ver más que con el sistema penitenciario, con el sistema judicial, ¿no? Sí. Eso va antes de ir a la cárcel y eso se tiene que solucionar con muchos temas estructurales del sistema, ¿no? Te pregunto, ¿cómo nace la idea de las salidas solidarias? Bueno, las salidas solidarias son un proyecto donde nosotros aportamos a la salud e integridad mental y social de los niños que viven dentro, sacándolos a pasear, sacándolos a la piscina, al parque, al centro, a un concierto. Y nace de una investigación que yo realicé cuando estaba haciendo mis pasantías o pasando el tiempo en la cárcel, que iba demasiado seguido. Y en esta investigación se realizó todo un proyecto de el impacto sociológico que tiene un niño en la cárcel, que tiene para un niño vivir en la cárcel. Y uno de los impactos más grandes es que sus sueños van disminuyendo, que viven en un microsistema muy restringido, viven en un círculo de violencia. Más allá de que la violencia sea física, también es mental, es visual. Están rodeados de cosas que no debería ver nunca un niño y todo eso les restringe sus posibilidades de soñar. Y cuando salen pueden tener también personalidades más agresivas, pueden ser más asociales. Cuando terminan saliendo de la cárcel y nunca, si un niño nace en la cárcel o llega a la cárcel muy bebé, dura ahí hasta los 6 años y nunca ha salido, es un choque muy fuerte, porque su microsistema visual es una cárcel. Ellos no entienden todavía. Entonces, este proceso busca gradualmente adaptarlos al mundo real y adaptarlos también a que hay gente que los quiere, hay lugares bonitos, de que pueden jugar, de que pueden salir, de que pueden pasarla bien como cualquier niño. Entonces, este proyecto de salidas solidarias busca devolverles su infancia, la infancia que no tienen adentro. Y en 2019, estas salidas solo se realizan, si no me equivoco, en 2 países en el mundo, México y en Nepal. Entonces, yo le dije a Caterine, la directora de la fundación, mira, quiero sacar a los niños, este es mi plan, esta es mi investigación, creo que se puede. Y ella se súper animó, me dijo, yo no creo que habría problema, simplemente hagamos toda la logística y creemos el plan
creamos toda una estructura de cuáles son los pasos y cómo se realiza esto, cómo se debería realizar, porque era una primera vez En para que Bolivia todos, sí, y básicamente en toda Sudamérica iba a ser la exacto, primera. exacto. Entonces, pero los niños son libres. Claro. Los niños no deberían tener ningún problema con salir, solo el permiso de las madres. Entonces, como ya yo había ganado la confianza con las madres, ya había todo ese proceso del que nosotros le damos apoyo pedagógico a los niños adentro, social, siempre hacemos muchos grupos de apoyo para los niños, pues las madres confían en nosotros. Y en 2019, no me acuerdo en qué, creo que en marzo de 2019, nos abrieron la puerta de Güembe y que diferentes lugares como Güembe, La Rinconada, los cines, los espacios como la Casa de la Cultura tienen líneas solidarias. Entonces, ellos ayudan a centros de acogida, etcétera, y fue su primera vez en la cárcel porque pues un niño nunca habían escuchado de los niños de la cárcel. Y es básicamente ellos nos dan el ingreso y nosotros nos ocupamos de todo. Los niños entran, salen, cuidamos todo, a cada detalle. Y bueno, así nació la idea de la salida solidaria para poder devolverles esta infancia y dignidad a los niños que se la merecen. Y en 2019 se hizo la primera y ya creo que van 9 o 10. Porque se tiene que hacer cada 3 meses. Hubo una pausa en la pandemia, pero la idea es que se haga cada 3 meses, porque es un proceso muy, muy de logística muy pesada, que los niños no ven, pero para que todo salga perfecto y siempre ha salido muy bien, toma tiempo y mucho dinero también. ¿Cuál ha sido el impacto que has podido percibir en las madres y en los niños a partir del inicio de las salidas solidarias? Bueno, ahora los niños sueñan con salir libres, sueñan con ir a la piscina, sueñan mucho en general. Estuve hablando con una de las mamás, la última salida que hicimos, que fuimos a la Casa de la Cultura, fueron al centro, vieron un concierto de música clásica, que ya estamos culturalizando. Y, y bueno, una de las mamás me dijo que su niño, él estaba tan emocionado que iba a salir el otro día, que le decía un mes antes, tiene 3 años el niño, ya un mes antes le decía paseo, 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 todos los días, paseo, paseo, vamos a salir al paseo. No habla el niño, solo dice paseo. Y, y después me dijo que el día antes de salir, ellos hacen su lista y luego van a sus zonas a las 6 de la tarde. El niño fue el primero en irse y el primero en dormirse porque él sabía que el otro día iba a salir. Un niño de 3 años que ya está consciente de lo que está haciendo y de la emoción que le estamos nosotros proveyendo. Y fue el primero en levantarse también. Los niños están listos 3 horas antes, con su ropita, con su mochilita, haciendo fila. Y eso les permite a ellos emocionarse. Y es lo más básico de un niño, ¿no? Entonces, el impacto en los niños es muy, muy fuerte. Lo vemos mucho porque vemos niños que han nacido adentro o que han llegado muy pequeños de 6 meses y que han salido 4 o 5 veces. Y desde la primera salida de tener miedo al bus, de llorar porque nunca habían entrado a un bus, de no entender dónde estaban, de no saber qué es una piscina, ahora a salir con todo el fuego del mundo, así como voy a ir con mis tíos, voy a pasar el mejor día, no me molesten. O sea, ellos ya saben a lo que van. Claro. Saben que van a ser mimados y que ese es su día. Entonces, en los niños se nota muchísimo y la idea para las mamás es también liberarlas de ese peso, de que ellas no tienen la posibilidad de darles la infancia que se merecen, ¿no? Entonces, las madres obviamente están súper agradecidas. A las madres se les entrega fotos impresas de cada salida para que puedan tener memorias y también se les hace un video. Pues cada salida solidaria se hace un video y se hace la presentación adentro para que las mamás puedan vivir toda la experiencia. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que se ha enfrentado a través de toda esta experiencia? En la época de incendios,
hay muchos como desafíos, de muchas cosas que pasan como un día antes, ¿no? Hay mucho, nosotros nos amanecemos asegurando que todo salga perfecto, pero curiosamente en la época de incendios del año pasado, que todo el mundo estaba bajo humo, que cancelaron las clases para los niños, que supuestamente los niños no podían ir a clase porque había mucho humo. Nosotros ya teníamos planeada la salida a Calomay, esto fue en octubre, y fue así la semana más intensa en Santa Cruz. Y estábamos saliendo en el bus, ya estábamos los niños adentro, y en la puerta el policía nos dice no van a salir porque se cancelaron las clases. Yo le dije, pero ya no están yendo a clases. No, los niños no pueden salir porque hay mucho humo y no pueden salir. O sea, teníamos el permiso, tenemos todo, los niños están adentro, los voluntarios nos están esperando. Tuvimos como 1 hora ahí rogándole a los policías, lo cual no tenía lógica, porque al final salieron a la piscina. Hay tanto humo dentro como fuera. Exacto. Había humo adentro y afuera. En sus habitaciones no hay ventanas. Igual les va a llegar. Entonces, obviamente fue un momento muy frustrante de que pudieran entender que esto va más allá de los incendios, que esto va más allá de la coyuntura. Hay muchas cosas de la coyuntura externa que afectan a los niños. Ok. Entonces, por una cosa tan básica, que a nosotros los incendios nos afecta todos los años, puede afectar el día más importante de su vida de ellos, ¿no? Por bloqueos que pasan, nos pueden joder un día a nosotros, que es un día súper importante para ellos, ¿no? Entonces muchas veces mayormente son factores externos que nos perjudican a nosotros adentro. Y los niños terminan siendo como un efecto cadena de todo lo que pasa afuera. Entonces, ellos siempre terminan siendo perjudicados por cosas externas, que nosotros nos quejamos, pero a ellos lo sufren más. ¿Y tú consideras qué elementos han sido la base del éxito de este programa? Porque para llevar más de, ¿cuántas? 9 salidas. Para llevar 9 salidas quiere decir que ha sido un programa exitoso. Creo que ¿Qué es? sí. Es un programa exitoso porque lo hemos hecho también de manera muy meticulosa. Hay una estructura de cómo se hace el orden de las cosas. Hemos coordinado alianzas muy importantes que han permitido que sea cada vez más solidario, en el sentido de que tenemos una empresa de buses que se llama Consutrans, que desde el día 1 nos habían cobrado un monto, pero cada vez baja ese monto. Ok. Y cada vez nos ayudan más. Y cada vez nos dicen, te damos el bus, ¿qué necesitas? Porque saben que este proyecto es solidario. Tenemos también una empresa de impresión de fotografías, Fotorrelieve, que es un aliado muy importante. En vez de nosotros tener que pagar 150 fotos, ellos nos las imprimen gratis. Tenemos videógrafos solidarios, fotógrafos solidarios. Sergio Chuquimia siempre nos acompaña desde el día 1, ¿no? Un fotógrafo súper reconocido que ama mucho este proyecto. Entonces, todo eso hace que el proyecto sea más sostenible, porque no solo nos baja los fondos, sino que crea alianzas muy importantes para que el proyecto sea mucho más reconocido. Y que no ha salido nunca un error es porque yo y Caterina somos muy organizadas, obviamente. Sí. Pero más allá de eso, lo que más funciona, porque no funciona sin nosotros organizamos, pero no funciona sin los voluntarios. La primera salida fue con los niños de la cárcel y voluntarios de la NUR, porque yo no tenía a quién invitar, no sabía cómo empezar, y aprovechamos a la universidad, le hablamos al director y le dijimos, necesitamos voluntarios. Y de ahí empezó esta idea de que cada niño tiene que tener un voluntario, porque yo no puedo ocuparme de todo y la directora tampoco, estamos en otro proceso. Entonces funciona porque cada niño recibe la atención que se merece y nunca ha habido ningún tema de un niño herido, un niño perdido, un tema así, porque cada niño tiene el cuidado que merece ese día. Entonces, sin los voluntarios no funciona.
Hablemos de la situación actual. ¿Cómo describirías actualmente que se encuentran las madres y los niños en Palmasola en esta época del año? Es la época más difícil en Navidad porque los niños saben lo que es Navidad y las madres tienen esa deuda tanto con sus hijos, que algunas veces tienen niños afuera, también niños adentro. Entonces tienen que cumplir la Navidad con ambos y la Navidad con su familia. Muchas no tienen trabajo. Entonces es una época donde para muchos hay abundancia, alegría y familia y para otros no la hay. Eso es muy doloroso de ver. Y al mismo tiempo, bueno, el sistema penitenciario está sufriendo una crisis de presupuesto donde no están dando suficiente comida para todos los presos, no están pagando. Y no sé si vieron en la noticia que hubo una protesta de la parte de los hombres diciendo hace una semana que ellos tenían hambre, que la comida no estaba llegando a los presos. Y así como no está llegando a los presos, seguramente está afectando a las mujeres y seguramente está afectando a los niños. Entonces, es inimaginable que en una época como Navidad las personas privadas de libertad estén protestando por falta de alimentos. Claro, pasando hambre. ¿Qué necesidades urgentes, ahora que sabemos de una de estas, que es los alimentos, pero qué otras necesidades urgentes tienen las mujeres y los niños dentro del centro penitenciario? Yo creo que lo que más necesitan es donaciones de alimentos básicos para nutrición, en el sentido de que a pesar de que quizás le den alimento básico a las mujeres y a las personas privadas de libertad, no reciben la nutrición integral que merecen, ¿no? Y eso afecta también directamente a los niños. Entonces, una de las cosas más caras que hay es leche para los niños. Leche para los bebés es carísimo. Y si a una mamá de afuera le cuesta, a una mamá de adentro le es imposible comprar leche. Entonces, siempre estamos en constante campaña para conseguir leche para los bebés y para los niños. Siempre necesitan ropa, siempre necesitan zapatos nuevos, cosas tan básicas como las mujeres necesitan toallas higiénicas, necesitan cosas de higiene personal, que también les provee dignidad a las mujeres y a los niños, como dentrífico, como toallas limpias, sábanas nuevas. Son detalles que para nosotros son básicos, pero para ellos les proveen una dignidad allá adentro, ¿no? Entonces, todo eso es lo primordial. ¿Cómo y qué podemos hacer todos dentro de la sociedad civil para apoyar a las diferentes campañas y qué otras cosas también se pueden hacer para ayudar a que los niños y las madres vivan con mucha más dignidad? Se pueden acercar directamente a la fundación, se llama Fundación Movimiento Libertad, ellos tienen una página en Facebook. También le vamos a pasar el contacto de la directora Caterine para que puedan conocer un poquito a través de ella, si hay alguna empresa que quiere trabajar con ella. Siempre hay muchas empresas solidarias, pero cuando las personas quieren ser voluntarios, pueden ser voluntarios de manera esporádica, pueden trabajar en un proyecto esporádico, pueden ayudar de manera, dependiendo de su tiempo, no es obligatorio un tiempo específico, pero sí dos factores importantes es que para ingresar a la cárcel no es cuando uno quiere, como uno quiere, no funciona así, existe todo un sistema de voluntariado y de permisos y una logística y un compromiso que tienes que tener, ¿no? Y igualmente con las salidas solidarias. Para ser voluntaria en la salida solidaria, nosotros estamos cuidando a un niño de una mujer que no sabe quién está cuidando a su niño. Tenemos una responsabilidad muy grande de quiénes son y esas personas son de nuestro círculo más cercano. Obviamente tú eres mi amiga de muchos años, tienes el beneficio, pero también voluntarios de la Universidad NUR, ¿no? Voluntarios de la Fundación Movimiento Libertad. Entonces, personas que han trabajado por meses o años en la fundación y que nosotros conocemos, tienen el compromiso y que no nos van a fallar ese día. No podemos darnos el lujo de que ese día alguien llegue tarde, porque hay un niño que se queda solo.
No podemos darnos el lujo de que esa persona diga, ay, no puedo llegar, tuve otro compromiso, porque el niño queda solo. Entonces, ese compromiso se tiene que ganar. La salida solidaria es el día más importante de la vida de esos niños, que nosotros ganamos mucho como voluntarios, pero ellos necesitan nuestro compromiso. Actualmente, ¿qué campañas tiene la Fundación Movimiento Libertad para que todos podamos estar atentos? Tenemos una campaña de colectas de Navidad Solidaria, donde las personas pueden donar en el punto de acopio y le vamos a pasar el número de teléfono también. Más que todo, canasta básica. Necesitamos regalar canasta básica ahora en Navidad para las mujeres privadas de libertad y para las madres que están afuera. Necesitamos que ellos puedan tener una Navidad con comida digna y prepararse una buena cena, una buena Navidad. Y eso se hace a través de canastas de alimentos no perecederos y también una campaña de ropa para los niños, que es muy importante que los niños puedan tener ropa nueva para Navidad, que puedan sentirse mimados. Mira, Lisa, me parece excepcional todo lo que has hecho. Hay mucho más que en algún momento vamos a tener la oportunidad de conversar. De toda esta experiencia, ¿qué lecciones de vida sientes que sacas para ti que podrían ser súper útiles para quien sea que nos esté viendo? Yo creo que es importante que las personas se den cuenta que podemos construir desigualdad o romper la desigualdad a través de nuestras acciones y de la manera en la que miramos la otra edad, fuera de nuestra burbuja. Entonces, el voluntariado te permite eso, te da este espacio de empatía hacia el otro, porque estás donando el tiempo, y tu tiempo es lo más preciado. Entonces, le pediría a las personas que hagan más voluntariado, que elijan su causa. Cada uno tiene algo que le mueve, que le motiva. No tiene que ser derechos humanos, puede ser derechos ambientales, puede ser relacionados a temas muy diversos, ¿no? Hay tantas cosas en el mundo que necesitan ayuda, que necesitan amor, apoyo. Entonces el voluntariado permite eso, salir de esta zona de confort donde hacemos todo por trabajo y empezar a hacer las cosas por el otro. Muchísimas gracias, Lisa. De verdad, qué honor tenerte aquí. Para mí es increíble poder haber accedido a este espacio contigo. Muchísimas gracias a todos. Espero que puedan estar atentos a todas las campañas navideñas. Vamos a dejarles por aquí los datos correspondientes. Y pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Indomables.